El pasado 12 de marzo, en pleno periodo de estado de alarma, el Gobierno de la Junta de Andalucía publicó el Decreto de Ley 2/2020 de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía, sin apenas participación parlamentaria por las circunstancias de estado de alarma. Esta es la continuación de una serie de vídeos que estamos haciendo sobre este decretazo encubierto que bajo el estado de alarma en el que estamos nos han colado aquí en Andalucía. Un decretazo que bajo el eufemismo de simplificar la burocracia nos han intentado hacer ver que era una forma de salir de la crisis económica en la que nos enfrentamos, pero no tiene nada que ver con la economía. Hoy tenemos un invitado especial y espero que sea de vuestro interés. Bueno, vamos a empezar. Tenemos la suerte de tener un invitado, otro invitado magnífico que se llama Rafael Yus. Es coordinador del Gabinete de Estudio de la Naturaleza de la Sarquía, vinculado a la Federación Andaluza de Ecologistas en Nación. Es una persona que sabe perfectamente de qué estamos hablando sobre el tema este del decretazo y vamos a empezar a preguntarle para las personas que no estamos muy metidos en esto, ¿por qué ha publicado el gobierno andaluz ahora mismo este decreto? Bueno, era una cosa que era de esperar por parte del Partido Popular, porque aunque nunca realmente imaginamos que se iba a realizar de forma oportunista, aprovechando justamente este momento de depresión sanitaria, en pleno periodo de mínima participación política y social, el PP en realidad es un partido político que se guía por los principios del capitalismo en su expresión más dura, lo que se llama el neoliberalismo. Y al contrario que los partidos de izquierda, consideran que es malo que exista un control e intervención del Estado que impida el libre desarrollo de los proyectos de los emprendedores. En su lado social, lo justifican porque creen que esto beneficia a la población al crear más puestos de trabajo. Ya. Y entonces, por ejemplo, el gobierno anterior no era partidario de este tipo de cosas. Que van, en absoluto. El PSOE también es partidario de que haya desarrollo y que ellos produzcan trabajo, pero hay una diferencia sustancial y es que al mismo tiempo considera que hay que asegurar que ese desarrollo no produzca daños irreversibles a los intereses llamados generales, ¿no? Que por cierto están en la Constitución, como es el derecho a la salud y al medio ambiente. Esto hace que esta actividad empresarial tenga que pasar por el tamiz de una serie de leyes sectoriales que garantizan que los proyectos no dañen a los intereses públicos. Dicho de otro modo, eh, la salud, estas leyes son incómodas para el pensamiento neoliberal. Son vistas como piedras en el camino y así lo han debido expresar una y otra vez a los gobernantes del PSOE. Y ahora también al PP, o sea que el sector presiona a los partidos políticos para que no le pongan piedras en el camino, ¿no? Como respuesta, el mismo PSOE flexibilizó también las leyes en el año 2008, después de la crisis financiera. Y ahora le toca al PP, pero el PP lo está haciendo de una manera aún peor, puesto que está flexibilizando lo que ya estaba flexibilizado. Con lo cual, pues están dejando la legislación, que es una garantía para el medio ambiente, en una situación que va a ser muy, digamos, muy favorable para esa intención que tiene siempre el capital de crecer sin muchos obstáculos por delante. Entonces, con lo que me está diciendo, a ver, teniendo eso en cuenta, ¿cuáles son las principales consecuencias de este decreto que hay nuevo? Es algo que estamos estudiando todavía, pero básicamente hay cosas que compartimos incluso con otras. En primer lugar, este decretazo pretende reducir los plazos a la hora de elaborar digamos, las distintas proyectos. Por ejemplo, al modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, tratan de reducir los plazos de tramitación de los planes urbanísticos, a pesar de la imposibilidad de la propia Junta de Andalucía de cumplirlo para evaluar informes, con lo que se aprobarán sin debidas garantías. Esto es una cosa peligrosa, ¿no? Por otro lado, se pretende sortear la evaluación ambiental estratégica, porque se sustituyen los planes especiales proyectos de actuación en suelos no urbanizables para la implantación de diversas infraestructuras, canteras y minas, por un mero informe
y por tanto se elimina así la obligación de someter esos planes a evaluación ambiental estratégica, que es digamos, una garantía para la evaluación del medio ambiente. También otro de los efectos que tiene es la reducción del rango de protección ambiental, ¿no? Puesto que se modifica la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la llamada JICA, sustituyendo el régimen de autorización ambiental unificada al que se encontraban sometidos determinados proyectos y actuaciones por el de calificación ambiental, que tiene muchísimas menos exigencias y además lo pueden aprobar los ayuntamientos, que son unos órganos que muchas veces son sospechosos de ser además muy colaboradores de los intereses de los promotores, ¿no? Por otro lado, se modifica la ley del sector público de Andalucía para dinamizar la privatización del patrimonio agrario público de la Junta de Andalucía. Señores, están comercializando con un suelo de interés agrario público, que es una salvaguarda para muchas actuaciones que se pueden llevar a cabo incluso de carácter social, ¿no? Por otro lado, se modifica el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, permitiendo en los proyectos de recuperación voluntaria dejar los suelos contaminados confinados en el lugar donde se encuentren. Esto, por ejemplo, en Málaga, donde están las torres de Repsol, que están contaminadas, pues le allana el camino también a que allí se construye sin tener que descontaminar aquello. Por poner un ejemplo, ¿no? Por otro lado, también se modifica el reglamento de pedidos de dominio público hidráulico al dominio público marítimo terrestre, eliminando la obligación de dotar a la red de alcantarillado y depuración conjunta de aguas residuales a las urbanizaciones que con carácter ilegal, esos asentamientos que existen, que normalmente son ilegales y en un proceso de legalización estarían obligados a conectarse a la red de aguas residuales y sin embargo pues simplemente se les deja que tengan una fosa séptica. Luego se modifica también la ley de medidas frente al cambio climático, eliminando la obligación que en el cálculo de la huella de carbono de los llamados productos y servicios. Esto también es rebajar mucho la huella de carbono. Cuando decir la huella de carbono, que digo yo, pues es X, si le quita estos aspectos de la huella de carbono, que son los productos y los servicios, pues finalmente se queda en una mínima expresión. Bueno, eso favorece, lógicamente, todos aquellos proyectos que se verían frenados por culpa de su gran huella de carbono. Y finalmente tenemos el problema del golf, ¿no? El nuevo decreto elimina la declaración de proyectos de interés turístico para los campos de golf, tenía ahora exclusivamente la Junta de Andalucía, una medida que pretendía evitar la creación de asentamientos, es decir, urbanizaciones vinculadas a los campos de golf, y mediante este decreto le devuelve la capacidad de decisión de los campos de golf a los ayuntamientos y además que la puedan hacer perfectamente asociados a proyectos urbanísticos. Por lo cual, pues es un paso atrás muy importante. Un campo de golf sabemos que no es exclusivamente un campo de golf, sino una promoción inmobiliaria muy grande que supone crear una pequeña ciudad desvinculada de la ciudad principal, y eso va en contra de los principios de sostenibilidad, porque las ciudades deben ser compactas, no dispersas como se hacen así, ¿no? Has puesto algunos ejemplos que son interesantes. Has comentado lo de los terrenos Repsol, que yo particularmente estoy vinculado a ello y el tema de la contaminación de esos terrenos ha sido una de las bases importantes que hemos ido luchando. ¿Qué otro ejemplo tenéis ustedes? Tenéis ejemplos muy concretos, ¿verdad? Sí, en este momento precisamente atravesando un momento digamos, de conflictivo, puesto que también en periodo de confinamiento se publica un convenio del Ayuntamiento de Nerja con la Sociedad Azucarera Lario, un convenio con el que se pretende crear un campo de golf de 18 hoyos y 680 viviendas de lujo y además pues, algún que otro hotel. Es decir, realmente en una zona que actualmente pues tiene una serie de protecciones muy grandes, ¿no?
Entre ellas, pues, por ejemplo, el sitio de Maro, que es bien cultural, y luego, pues, además, todos son, digamos, protecciones especiales agrarias, por un lado, del litoral por otro, es decir, está todo lleno de protecciones. Y a pesar de eso, pues, se presenta un convenio que además está envenenado, puesto que realmente en el convenio viene todas las deudas que tiene el ayuntamiento con esa misma propietario del suelo, porque el ayuntamiento ha tenido que pedirle terrenos para hacer el parque de bomberos y una serie de puntos, ¿no? Entonces, claro, el decretazo le viene estupendamente, porque ese campo de golf sería imposible que lo gestionara el ayuntamiento de Nerja, sino que tenía que ser gestionado por la Junta de Andalucía. Y de esta manera, y además no podría estar vinculado a una urbanización. Mientras que con el decretazo, Nerja podría hacer, teóricamente, nosotros vamos a hacer todo lo posible de que no sea así, pero teóricamente podría ser su campo de golf y su urbanización anexa. Fijaos entonces cómo el decretazo ha allanado el camino para que este ayuntamiento, que también, por cierto, es del PP, pueda conseguir hacer algo que antes era impensable. Entonces estos cambios se pueden realizar, ¿no? Un poco de Sí, bueno, conclusión. tiene poder para hacerlo, pero lo que no puede hacer la Junta de Andalucía es sortear las leyes. En primer lugar, al ser un decreto ley, es obligación de que sea debatido y aprobado por el Parlamento andaluz, cosa que no se ha hecho. Y nada más que por esta razón, ya, digamos, es recurrente para el Tribunal Constitucional. Pero es que además se ha introducido cambios en leyes estatales, y por tanto son de rango superior a las autonómicas, muchas de las cuales llevan además la transposición de directivas europeas aprobadas por el Parlamento Europeo, algo que ni siquiera el Estado español puede subvertir. Por lo tanto, nosotros tenemos la esperanza de que, si no todas, muchas de estas modificaciones realizadas en este decreto van a ser anuladas. Si no por el recurso que ha interpuesto el gobierno del Estado ante el Tribunal Supremo, por lo menos por la que podamos hacer asociaciones por nuestra propia iniciativa, ¿no? A través del Defensor del Pueblo, a través de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. Realmente esto hay que pararlo. Este decretazo es que no es ni legítimo ni bueno para los intereses generales. Rafa, pues lo has dicho todo y además cuanto más breve mejor porque la gente tampoco, los vídeos largos no nos gustan a ninguno. Muchas gracias de verdad por todo lo que por toda la paciencia que has tenido con nosotros para grabar esto y bueno, estamos juntos en la lucha porque estas cosas nos afectan a todos, tanto patrimonio histórico como privatización de sectores, como temas de comunicación y evidentemente pues, el tema del medio ambiente es gravísimo. Rafa, muchas gracias de verdad y seguimos la lucha juntos, ¿vale? Muy bien, a ver si lo conseguimos. Hasta luego.